Continuando con la explicación de las integrales dobles, entonces les presento esta integral. Es una integral que está dada por la función 8x más Euler a la w, donde la primera integral o la integral interna está en base a variables que son w y 2w. La debemos integrar en términos de dx. Y la segunda integral o integral externa está dada por los límites de 0 hasta 4, es decir, constantes, y la debemos integrar en dw. Entonces, como lo observamos en el video pasado, vamos a guiarnos de ella para desarrollar las integrales de este video. Por lo cual, entonces iniciamos con la integral interna y la integral externa simplemente la escribimos. Entonces nos va a quedar integral de 0 hasta 4, un paréntesis de la integral interna, que sería de w hasta 2w de la función. Y la función es 8x más Euler a la w. Esta primera integral la integro con un diferencial de x y ese resultado lo voy a integrar con un diferencial de w. Entonces, eso me va a quedar igual a la integral de 0 a 4 de... Recordemos que la integral es distributiva en sumas o restas, es decir, voy a abrir la integral de esta función más integral de esta otra función, por lo cual me va a quedar integral de w hasta 2w de 8x más integral de w hasta 2w de Euler a la w en dx, y todo eso en dw, y procedo a integrar. Entonces me va a quedar que eso es igual a la integral de 0 a 4 de integral de 8x en dx, pues el 8 sería una constante, entonces lo saco de la integral, es decir, me va a quedar 8 integral de w hasta 2w y me quedaría la x con el de x, ¿no? Más, ahora para desarrollar esa integral, como es en términos de dx, pero tengo la función Euler a la w, entonces supongo que Euler a la w es una constante. Al ser una constante, la puedo sacar de la integral. Es decir, me va a quedar Euler a la w integral de w hasta 2w, y acá queda un 1 de x en dw. Por lo cual, esa integral interna va a ser igual a este 8, pues sigue siendo este 8, y la integral de x pues va a desarrollarse como x2 sobre 2, que va a ir evaluado desde w hasta 2w, más Euler a la w por integral de 1 de x, pues va a ser x, que va a ir evaluado desde w hasta 2w en dw. Bien, entonces con esto definido, entonces pues hago los reemplazos de acuerdo a los límites, es decir, me va a quedar igual a 0 hasta 4 de 8 veces, y reemplazo, ¿no?, el x por el 2w y luego por el w con símbolo de resta, dado que es límite superior menos límite inferior. Entonces me va a quedar 2w al cuadrado sobre 2 menos, ahora reemplazo por w, entonces me va a quedar w al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Y todo eso está multiplicado por el 8, más Euler a la w, que me multiplica a x, pero x la reemplazo por los límites, es decir, 2w menos w en dw. Bien, entonces me va a quedar integral
de 0 a 4 d. Entonces acá me va a quedar 8 veces 2 a la 2 va a ser 4, dividido en 2 me va a quedar 2. Y el w a la 2 pues me queda como w al cuadrado menos w a la 2 menos 2. Ahora más Euler a la w y 2w menos w me va a dar w. Y esto en dw. Destruyo esos paréntesis, para lo cual voy a obtener integral de 0 a 4 de 8 por 2, 16 w2 menos 8 dividido en 2, pues sería 4 w2 más Euler a la w por w. Y todo esto en dw. Estos son términos semejantes y al ser términos semejantes, pues es más aconsejable de una vez restarlos más no integrarlos aparte. Es decir, me va a quedar integral de 0 a 4 de 16 menos 4 sería 12 w2 más Euler a la w por w y todo en términos de w. Ahora, nuevamente me quedó una función con dos componentes sumándose, por lo cual puedo decir que la integral es distributiva, es decir, integral suya más integral suya. Viéndolo de esta manera, entonces la integral nos va a quedar de la siguiente forma. Este 12 es una constante. Al ser constante, lo saco de la integral, es decir, me va a quedar 12 veces la integral de 0 a 4 de w2 en dw más Euler a la w por w. Como ambos tienen término w, pues no puedo sacar ninguno de la integral. Es decir, me va a quedar integral de 0 a 4 de Euler a la w por w en dw. Entonces, esto va a ser 12. Integral de w2 es w a la 3 sobre 3, que está evaluado de 0 a 4, más integral de Euler a la w por w. Eso es una integral que no se puede resolver de manera directa. Al no poderse resolver de manera directa, entonces me toca aplicar algún método de integración como los que hemos visto en clase. ¿Listo? Entonces, para resolver esa integral, la voy a desarrollar acá aparte y luego esa respuesta la llevo al proceso que venimos llevando del ejercicio. E a la w por w. Lo más aconsejable para desarrollar esta integral es hacerla por partes. Entonces, para hacerla por partes, recordemos que lo primero que desarrollamos es el hilate. Entonces, el Euler pues se va a comportar como una exponencial y la w va a ser algebraica. Por lo cual, en la palabra hilate encontramos primero la a, es decir que u es igual a w, por lo cual du igual a dw. Y db va a ser igual a Euler a la w, por lo cual b va a ser Euler a la w. En ese orden de ideas, si seguimos el teorema que dice que u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. En base a esto, pues, hago los reemplazos correspondientes a ver qué obtengo. Es decir, me va a quedar u es w por b es Euler a la w menos integral de b, es decir, Euler a la w por du. Y el du es dw. Entonces, en ese orden de ideas, me va a quedar w por Euler a la w menos integral de Euler a la w en dw es Euler a la w. Y esta es la respuesta a esta integral.
Ahora, pues traigo esa respuesta que obtuve y la coloco acá, que fue W por Euler a la W menos Euler a la W. Y eso, esa respuesta de esa integral va a ir evaluada desde 0 hasta 4, tal cual como lo tenemos acá. Entonces, ahora con la integral resuelta, pues procedo a hacer los reemplazos tanto del límite superior como del límite inferior. Entonces, 12 dividido en 3 al ser constante que está dividiendo todo, pues los puedo dividir. Es decir, 2 entre 3 me va a dar 4. De W a la 3, entonces reemplazo el límite superior, es decir, 4 a la 3, menos límite inferior, es decir, 0 a la 3. Más. Ojo acá, para hacer el reemplazo de esta función, primero coloco todos con 4 donde esté la W y luego los resto con todos reemplazados por 0. ¿A qué me refiero? Que va a ser W, es decir, 4 por Euler a la W, es decir, Euler a la 4 menos Euler a la 4. Pero esto debe ser menos el límite inferior, es decir, la misma función pero reemplazada con 0, es decir, W, o sea 0, por Euler a la W, es decir, Euler a la 0, menos Euler a la 0. Entonces, si ustedes desarrollan esto que está acá escrito en su calculadora, van a obtener un resultado aproximado de 420,8. Y este va a ser el valor final de esa integral doble que nos plantean en este ejercicio. Bueno, continuando con la explicación del video, entonces como a manera de quinto ejemplo, tenemos este que se presenta acá, que es una función con una resta, donde primero debemos integrar en términos de dy, con los límites de integración que van desde 0 a 2, y a ese resultado lo integramos en dx con los límites que van de 1 hasta 4. Entonces comencemos. Integral de 1 a 4 de la integral interna, es decir, la integral de 0 a 2 de 6x2y menos 2x en términos de dy. Y a eso lo voy a integrar en términos de dx. Entonces, eso me va a quedar igual a la integral que va de 1 a 4 de, recordemos, integral en resta es distributivo, es decir, integral de 0 a 2 de 6x2y menos integral de 0 a 2 de 2x, y esto en dy, al igual que esta en dy, por dx. Por lo cual, esta integral va a quedar de esta manera. Como estoy con términos de dy, el 6 y el x2, asumo que son constantes. Al ser constantes, estos dos términos los puedo sacar de la integral. Es decir, me va a quedar 6x2 integral de 0 a 2 de y en dy. Menos. Ahora, 2x en dy, por lo cual el 2 y la x van a ser constantes y las saco de la integral. Es decir, me va a quedar 2x integral de 0 a 2, acá supongo que queda un 1 en dy. Y eso lo integro en términos de dx. Por lo cual, la integral de 1 hasta 4 me va a quedar 6x2 integral de y va a ser y2 sobre 2 menos 2x e integral de 1 en términos de dy pues va a ser y, donde esos límites de integración van a estar definidos de 0 a 2 y de 0 a 2. Esto en términos de dx para la segunda integral. Entonces, la integral me va a quedar igual a 6x2
Y procedo a reemplazar la y por los límites de integración. Es decir, 2 a la 2 sobre 2 menos 0 a la 2 sobre 2 menos 2x en y, es decir, 2 menos 0. Y esto en términos de dx. Entonces voy a obtener que la integral de 1 a 4 es igual a 6x2, 2 a la 2 es 4, dividido en 2 es 2, menos 0 a la 2 es 0, dividido en 2 me da 0, menos 2x, factor de 2 menos 0, 2, en términos de x. Entonces la integral de 1 a 4 me va a quedar 6x2, 2 menos 0 me da 2 por 6, 12x2 menos 2 por 2, 4x en términos de dx. Con esto definido, entonces ahora procedo a hacer la integración en términos de dx. Recordando nuevamente que la integral es distributiva en resta, por lo cual va a ser integral de esta función menos integral de esta otra. Entonces me va a quedar, asumo que el 12 es constante, el 12 lo saco. Entonces 12 integral de 1 a 4 de x2 menos, asumo que el 4 es constante, por lo cual lo saco de la integral de 1 a 4 de x, y esto en términos de x. Me va a quedar 12 veces integral de x2 es x3 sobre 3, que va evaluado de 1 hasta 4, menos 4 veces integral de x, x2 sobre 2, evaluado de 1 hasta 4. Y teniendo esto, pues procedo a reemplazar. Entonces me va a quedar 12 dividido en 3 es 4, factor de x3, por lo cual sería 4 a la 3 menos 1 a la 3, menos 4 dividido en 2 es 2, factor de x2, es decir, 4 a la 2 menos 1 a la 2. Y desarrollando esto en la calculadora, vamos a obtener un resultado de 222. Es importante que ustedes vayan haciendo el paso a paso ustedes mismos y de la misma manera vayan corroborando los resultados de cada ejercicio. Bien, ahora para finalizar ya como tal la explicación del tema, entonces vamos a hacer este sexto y último ejercicio. El ejercicio está compuesto por una función que viene con una multiplicación, es decir, y por x más y a la 2, y esta parte viene elevado a la 4, donde la integral interna primero debe ser con dx evaluado de 0 a 1, y la integral externa es evaluada con el diferencial de y también de 0 a 1. Entonces tal cual procedemos con el mismo procedimiento que hemos venido manejando, por lo cual me va a quedar que la integral de 0 a 1, es decir, la externa, factor de la interna, que también es de 0 a 1, de y, factor de x, más y a la 2, esto elevado a la 4, en términos de dx, por 1 de y. Es decir, voy a desarrollar primero esta parte. Para yo desarrollar esta parte, que debo tener en cuenta que las x son las que voy a integrar y las y se van a comportar como constantes, es decir, pueden salir de la integral. Esta puede salir de la integral, dado que la está multiplicando, pero esta no la puedo sacar, pues está entre una suma que a su vez tiene una potencia 4, es decir, esta no la lograría sacar de la integral así de manera directa. Entonces me va a quedar que la integral de 0 a 1 factor de. Ya habíamos hablado entonces que esta y, si es constante porque está multiplicando, la puedo sacar, ¿cierto? Entonces me va a quedar y integral de 0 a 1 de x
más y a la 2 a la 4 en términos de dx. Y eso en términos de dy. Ahora, debo buscar algún método o alguna manera para poder resolver esta integral. ¿Listo? Podemos aplicar lo que ustedes deseen, parte, sustitución, pero como se observa acá, lo más fácil sería aplicar sustitución. Entonces, esto que está dentro del paréntesis lo voy a llamar u, es decir que u es x más y a la 2. Ahora voy a derivarla en términos de dx. Derivada de x es 1, es decir, me daría dx. Derivada de y2 pues es 0. ¿Listo? Entonces por eso me da el dx, es decir, me da un dx. Y esa sería la derivada a esa partecita y aplico pues como tal esa sustitución. Entonces me va a quedar integral de 0 a 1 de y, integral nuevamente de 0 a 1 de x más y2, pero x más y2 es u, que a su vez está elevado a la 4 por dx, pero el dx es igual al du en términos de dy. Entonces, para resolver esa integral, me queda integral de 0 a 1 de y e integro u a la 4. Integral de u a la 4 es u a la 5 sobre 5, evaluado de 0 a 1. Y todo esto en dy. Pero ojo, no la puedo evaluar de esta manera, es decir, reemplazar acá 1 a la 5 menos 0 a la 5, sino acá esta u debo reemplazarla por lo que dije que era u anteriormente, es decir, por x más y a la 2. Entonces me va a quedar que la integral de 0 a 1 de y factor de u, pero yo sé que u es x más y a la 2, que está elevado a una potencia 5 dividido en 5. Ahora sí, esta parte está evaluada de 0 hasta 1 en dy. Entonces, me va a quedar que esa integral de 0 a 1 va a ser igual. Este 5 lo puedo sacar de la integral, es decir, manejaría y quintos factor de x más y a la 2 a la 5 en términos de y. Este 5 está evaluado desde 0, este y más aquí todo está evaluado desde 0 hasta 1, ¿no? Entonces me va a quedar que la integral de 0 a 1 de y quintos, y reemplazo la x, porque era la que estaba integrando, por los valores tanto superior como inferior, es decir, primero el superior, es decir, acá coloco un 1 más y a la 2, que está elevado a la 5, menos límite inferior, es decir, reemplazo la x por 0, es decir, 0 más y a la 2 a la 5. Y todo esto está encerrado en un dy. ¿Listo? Simplemente acá lo que hice fue reemplazar superior menos inferior en una resta, ¿no? Entonces me va a quedar que la integral de 0 a 1 de... Ahora, para desarrollar esta integral, entonces les sugiero pues que hagamos distributiva con este y quintos y todo me quedó en términos de y con el diferencial de y. Es decir, me va a quedar y que me multiplica a 1 más y a la 2 a la 5. Y esto está dividido en 5, ¿no? Menos, ahora este y quintos también me multiplica este segundo término. Es decir, y sobre 5, que me multiplica a 0 más y2, es decir, me va a multiplicar a 0 más y2, pues me daría y2,
que a su vez está elevado a la 5, en términos de y. Bien, entonces, dado que me quedó una resta, pues distribuyo la integral, es decir, integral suya menos integral suya, por lo cual me va a quedar. Para hacer esta integral, observen que tengo un 5 dividiendo, es decir, lo saco como un quinto. Un quinto de la integral que va de 0 a 1 de lo que me quedó, es decir, y por 1 más y a la 2 a la 5. Esta sería mi primera integral, menos. Nuevamente tengo un 5 acá abajo, entonces lo saco como un quinto. Un quinto de la integral de 0 a 1 de y a la 2 a la 5, entonces potencia de una potencia las multiplico, es decir, y a la 10. Y a la 10 por y, pues me va a dar y a la 11 en términos de y. Bien, para desarrollar esta integral, entonces sugiero pues que la hagamos por el método de sustitución. Es decir, voy a decir que u es igual a 1 más y a la 2, por lo cual el de u será, en términos de y, pues será 2y por dy. Y esto sí se realizaría de manera directa. Entonces, ese resultado será igual a un quinto de la integral que va de 0 a 1 de 1 más y a la 2, que eso lo llamamos u, que está elevado a la 5, por y entre y, ¿cierto? Siendo esta y y el diferencial pues es el que viene ahí. Pero ahora, ¿qué le falta a y por dy para hacer 2y por dy? Le falta el 2 para reemplazar al final por du. Entonces me invento un 2 arriba y me invento el mismo 2 abajo. Continúo con esta. Menos un quinto de integral de y11 me va a quedar y12 sobre 12, que está evaluada desde 0 hasta 1. Entonces, para esta parte voy a tener un quinto, es un quinto, integral de 0 hasta 1 de u a la 5. Observen, 2y por dy se convierte en el de u. Y este 2 queda acá en la parte de abajo, menos esto, es decir, menos un quinto de y a la 12 sobre 12, que a su vez está evaluado de 0 a 1. Entonces, desarrollo esta integral, ¿no? Saco este 2, que me queda multiplicando por este 5, es decir, me va a quedar un décimo. ¿De quién? De la integral de u a la 5. Pero la integral de u a la 5 la sé que es u a la 6 sobre 6, evaluado de 0 a 1. Recuerden que el reemplazo no lo puedo hacer acá en u, sino pasándola nuevamente en términos de y. Menos un quinto de y a la 12 sobre 12, evaluado de 0 a 1. Entonces, el 6 lo saco, es decir, que me va a quedar un 60avo de u a la 6, pero yo sé que u está dado por 1 más y a la 2, que está elevado a la 6. Y eso viene evaluado de 0 a 1, menos esta que tengo acá, un quinto de y a la 12 sobre 12 de 0 a 1. Entonces, finalmente, me va a quedar un 60avo factor de, y comienzo a reemplazar primero con el límite superior, es decir, me va a quedar 1 más 1 a la 2, que está elevado a la 6, menos, ahora reemplazo lo mismo pero con 0, es decir, 1 más 0 a la 2 sobre 6. Esto me daría, al reemplazar esta parte de la integral, menos el 5 lo puedo multiplicar por el 12 y me da un 60avo
factor de y a la 12 y lo reemplazo, es decir, 1 a la 12 menos 0 a la 12. Bien, entonces introducen estos datos a la calculadora y vamos a obtener un volumen final, un volumen no, sino una respuesta final de 31/30. Entonces nuevamente los invito a que corroboren el ejercicio, vayan desarrollándolo ustedes paso a paso, igualmente corroboren esta respuesta en su calculadora para aclarar cualquier duda o pregunta que surja. Recuerden que tienen disponible el correo institucional o también el chat que tenemos para aclarar lo que surja.